Cuando hablamos de hidrografía peruana, comenzamos hablando lógicamente primero sobre ANA, ¿sí? ¿Quién es ANA? ANA es la Autoridad Nacional de las Aguas, ¿sí? ¿Quién es el papá de ANA? ¿Verdad? ¿De quién depende ANA? ANA depende del Ministerio de Agricultura, ¿sí? El Ministerio de Agricultura va a crear a ANA, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de esta Autoridad Nacional de las Aguas? Hacer todos los estudios hidrográficos en el Perú, ¿sí? Entonces, él se va a encargar de hacer todo lo que es hidrografía peruana. Tanto es así que en el año 2011, la Autoridad Nacional de las Aguas nos va a mencionar los siguientes resultados, ¿sí? Por ejemplo, en el Perú tenemos 1007 ríos, ¿sí? ¿Qué más? 3044 glaciares, 12.201 lagos y lagunas, y lógicamente el 85% del agua se caracteriza porque está enfocado a un uso agrícola. Ahora, pregunto yo, un río, un río por sí mismo, ¿puede o no puede formar su propia cuenca? Sí, lógicamente que sí. Un río por sí mismo puede formar su propia cuenca. Entonces, si en el Perú, si según Ana, hay 1007 ríos, ¿cuántas cuencas deberíamos tener? Lógicamente 1007 cuencas. Pero de esas 1007 cuencas, mira, ve, como dice ahí en la imagen, solamente tenemos 159 cuencas aprovechadas, ¿verdad? O sea, de las 1007 cuencas que podríamos llegar a aprovechar, solamente tenemos 159 cuencas aprovechadas. ¿Y cómo se encuentran divididas, repartidas estas cuencas aprovechadas? Fácil. 62 le pertenecen a la vertiente del Pacífico, 84 le pertenecen a la cuenca del Amazonas, conocida también como vertiente del Atlántico, y 13 le corresponden a la hoya del Titicaca. ¿Sí? 13 le corresponden a la hoya del Titicaca. Muy bien. Ahora, veamos lo siguiente. Cuando hablamos de hidrografía peruana, nosotros en realidad deberíamos estar hablando de las 4 principales regiones hidrográficas, que son vertiente del Pacífico, cuenca del Amazonas, hoya del Titicaca y la cuenca del Madre de Dios. Ustedes dirán, pero profe, dice la cuenca del Madre de Dios, pero no la he incluido. Sí, no la hemos incluido, ¿sí? Recuerda que nos basamos básicamente en exámenes de admisión y por lo general dejan de lado a la cuenca del Madre de Dios. Pero ¿por qué dejan de lado a la cuenca del Madre de Dios? Fácil, ¿sí? Recuerda tú que cuando esta cuenca del Madre de Dios abandona territorio peruano, ¿sí? Abandona territorio peruano, ¿sí? Luego va a volver a llegar a lo que viene a ser la Amazonía. A ver, me explico mejor. Una vez que la cuenca del Madre de Dios deja el Perú, luego va a llegar al territorio brasileño, ¿sí? Estando en el territorio brasileño, se va a convertir en una subcuenca del Amazonas, es decir, luego va a llegar nuevamente al Amazonas. He ahí por el cual no se le considera, ¿sí? Incluso la Autoridad Nacional de las Aguas, cuando hace la distribución del 100% del total de las aguas, cuando hace la distribución del 100%, no considera a la cuenca del Madre de Dios, ¿sí? Solamente considera la vertiente del Pacífico, la cuenca del Amazonas y la hoya del Titicaca. Muy bien, regresemos a este cuadro, ¿sí? Vamos a comenzar hablando primero origen de las aguas. Vamos a ir de todo, de las principales regiones. Vertiente del Pacífico, lógicamente van a ser en los Andes occidentales. Tú y yo sabemos, ¿sí? Que los Andes peruanos tienen 3 sectores, ¿sí? Tiene 3 sectores. Un sector oriental, un sector central y un sector occidental. Oriental, central y occidental. Salvo el lado sur, porque el lado sur solamente tiene 2 sectores, un sector oriental y un sector occidental, ¿sí? Pero en cualquier parte del Perú hay Andes occidentales. Y es precisamente en ese lugar donde van a nacer los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿sí? Nacen en los Andes occidentales. Ahora, ¿cuántos ríos tiene la vertiente del Pacífico? Fácil, la vertiente del Pacífico tiene 53 ríos, ¿sí? Repito, la vertiente del Pacífico tiene 53 ríos. ¿Son todos los ríos que hay en la vertiente del Pacífico que le corresponden a la vertiente del Pacífico? Sí. ¿Son todos los ríos que vamos a encontrar en la costa peruana? No. Una cosa es un río costeño,
y otra cosa es un río que forme parte de la vertiente del Pacífico. Son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Para que un río sea considerado como parte de la vertiente del Pacífico, lógicamente, tiene que nacer en los Andes occidentales, recorrer toda la costa peruana y desembocar en el Océano Pacífico, ¿sí? ¿Y quiénes hacen eso? 53. De todos los ríos que hay en la costa peruana, 53 cumplen con ese requisito. ¿Y cómo corroboras que en realidad hay más de 53? Fácil. Recuerda que hace un momento hemos mencionado que en la vertiente del Pacífico existen 62 cuencas aprovechadas, ¿sí? 62. Eso ya nos indica que hay muchos más ríos, pero solamente 53 cumplen el requisito de nacer en los Andes occidentales y llegar al Océano Pacífico. Ahora, hay un detalle. De los 53 ríos de la vertiente del Pacífico, 3 de ellos no nacen en el Perú, nacen en los Andes ecuatorianos y luego llegan al Perú, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estos 3 ríos? Fácil, el río Tumbes, el río Zarumilla y el río Chira. Tumbes, Zarumilla y Chira. Son 3 ríos que no nacen en el Perú, son ríos ecuatorianos, pero luego llegan al Perú y forman parte de la vertiente del Pacífico. Cuando hablamos de origen de las aguas de la cuenca del Amazonas, ¿sí? Estamos hablando, lógicamente, que principalmente estos ríos nacen en los nudos de Pasco y Vilcanota, ¿sí? Principalmente, no exclusivamente, no únicamente, pero principalmente nacen en los nudos de Pasco y Vilcanota. Y si hablamos la olla del Titicaca, ¿sí? Decimos que nacen en las cordilleras Carabaya, Volcánica, La Raya, Palomani y Vilcanota, ¿sí? No te olvides que la cordillera Palomani es conocida también como Apolobamba, ¿sí? Apolobamba. Luego, veamos el curso. Vertiente del Pacífico, cuenca del Amazonas, hoy el Titicaca, el curso de cada uno. Mírame, ahí ya tú lo tienes escrito. La vertiente del Pacífico, un curso corto, al igual que la hoy el Titicaca. En cambio, la cuenca del Amazonas se caracterizan porque sus ríos son de un curso largo. ¿Y qué es el curso? Nosotros sabemos que el curso es, ¿sí? Es la distancia total que recorre un río, desde la naciente hasta la desembocadura, de donde nace hasta donde viene a verter sus aguas. ¿Qué es lo que voy a indicarte aquí a continuación? Si bien es cierto, ahí tienes la característica del curso, te voy a mencionar cuál es el río más largo de cada lugar. Por ejemplo, en la vertiente del Pacífico, el río más largo mide 535 kilómetros. ¿Sí? ¿Quién es ese río que mide 535 kilómetros? Es el río Tambo. ¿Sí? Ahí estamos hablando del río Tambo. Lógicamente se ubica en Arequipa. ¿Sí? Se ubica en Arequipa. Y luego, el segundo río más extenso de la vertiente del Pacífico es el río Magis, con 445 kilómetros. ¿Sí? Los dos ríos más largos de la vertiente del Pacífico se ubican en Arequipa. Luego, en la cuenca del Amazonas, el río más largo de ellos, lógicamente, es el río Ucayali, con 1.771 kilómetros, eso lo sabemos todos. Y en la hoya del Titicaca, estamos hablando del río Ramis, ¿sí? Con 320 kilómetros. Ahí te das cuenta cuánto mide el río más largo de cada región hidrográfica. A nivel de caudalosidad, lógicamente los ríos de la vertiente del Pacífico no y no. ¿No qué? No son caudalosos. Tú me dirás, pero profe, yo veo que en verano el río Rímac a veces puede llegar a desbordar su caudal. Puede ser, ¿sí? Al igual que otros ríos, pero no es normal. A lo largo de todo el año, ¿sí? El caudal de los ríos de la costa peruana, de la vertiente del Pacífico, son pocos, son bajos. ¿Cuándo aumentan el caudal? Lógicamente en verano. ¿Por qué en verano? Porque en la parte andina, en la época de verano, comienza la precipitación, que luego van a venir a alimentar a los ríos de la costa peruana. Lógicamente, la cuenca del Amazonas sí son caudalosos, la hoya y el Titicaca no son caudalosos. Van a haber muchas características que comparten tanto los ríos de la vertiente del Pacífico como la hoya del Titicaca, ¿sí? Muchas características van a ser compartidos por ellos. Tipo de régimen,
Los ríos de la vertiente del Pacífico tienen un régimen irregular. ¿Qué significa régimen? Recordemos, tenemos dos tipos de regímenes. Dos. El primero es un régimen regular. ¿Qué significa régimen regular? Cuando hay variación o cuando no hay variación. Sí, siempre va a haber variación, en realidad siempre va a haber variación, ¿sí? Pero cuando la variación es mínima, estamos hablando de régimen regular. Cuando hay una gran variación, estamos hablando de régimen irregular, ¿sí? Luego, ¿sí? Entonces tenemos la vertiente del Pacífico, régimen irregular, ¿sí? Hay una gran variación en el caudal, ¿sí? Luego, la cuenca del Amazonas, un régimen regular, ¿sí? Y la hoya del Titicaca, también un régimen irregular. Luego, navegables, ¿sí? Navegables. Lógicamente, los ríos de la vertiente no son navegables, ¿sí? No son navegables, pero único río navegable en la vertiente del Pacífico, tú y yo sabemos que es el río Tumbes, ¿sí? El río Tumbes es el único río navegable de la vertiente del Pacífico, ¿sí? La cuenca del Amazonas, lógicamente, son navegables y la hoya y el Titicaca no son navegables. Regiones hidrográficas, continuamos, desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento de los ríos de la costa peruana, los ríos de la vertiente Pacífico, se caracteriza porque es un desplazamiento transversal. Recuerda tú, los ríos de la vertiente del Pacífico nacen en los Andes occidentales, ¿sí? Nacen en los Andes, atraviesan la costa y llegan al Océano Pacífico. Repito, nacen en los Andes, atraviesan la costa y llegan al Océano Pacífico. Entonces, en términos general, decimos que presentan un desplazamiento transversal. Recorren la costa de una manera transversal, ¿sí? Pero en los libros también figura que se caracteriza porque tienen un desplazamiento andino costeño. Van de los Andes hacia la costa. Desplazamiento andino costeño, ¿sí? La cuenca del Amazonas tiene un desplazamiento longitudinal y transversal, ¿sí? Pero en parte peruana principalmente es longitudinal. Ahora, mira a ver, esta parte, si yo me la sé, tú te la sabes. Si yo me la sé, tú te la sabes. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros sabemos que cuando hablamos del río Amazonas propiamente dicho, estamos hablando de la confluencia de dos ríos. ¿Cuáles son? Estos dos ríos que confluyen para formar el río Amazonas propiamente dicho? Tú y yo sabemos que son el río Marañón y Ucayali, ¿verdad? El Marañón confluye con el Ucayali en la localidad de Nauta, repito, en la localidad de Nauta, en Loreto, y desde ahí aparece el nombre del río Amazonas propiamente dicho. Pero, si fuera a partir de ese punto, sabemos que el río Amazonas no sería el río más extenso del planeta, ¿sí? Para que el río Amazonas sea el río más extenso del planeta, tenemos que ir retrocediendo por sistema de confluencias hasta llegar al origen remoto. ¿Y cuál es el origen remoto del Amazonas? Fácil, departamento Arequipa. Te lo repito, si yo me lo sé, tú te lo sabes. Departamento Arequipa, provincia de Cayoma, Nevado de Choquecorao, Quehuiza y Mismi. ¿Sí? Nevado de Choquecorao, Quehuiza y Mismi. El origen remoto del Amazonas es por afluencia, ¿sí? Es por afluencia, ¿sí? Efluencia, comienza a emanar el agua, ¿sí? Luego lo veremos un poquito más a profundidad. Y en la hoya del Titicaca va a tener un desplazamiento radial centrípeta. Sabemos que los ríos de la hoya del Titicaca van a verter sus aguas en el lago, ¿sí? Todos los ríos, pregunto yo, ¿todos los ríos vierten sus aguas en el lago Titicaca? No, ¿verdad? No todos vierten sus aguas. ¿Cómo se llama ese río que se caracteriza por ser el único efluente de la hoya del Titicaca? Lógicamente, el único efluente de la hoya del Titicaca es el río Desaguadero. Y veamos por qué es importante el río Desaguadero. Tiene dos importancias. O sea, dentro de todas vamos a mencionar dos importancias. Primero, la más importante es, ¿sí?, que evita ese exceso de agua que le va a llegar al lago Titicaca, ¿sí? Pero eso no me importa mucho. Hay un detalle más.
¿Cuál es qué tipo de agua tiene el lago Titicaca? Lógicamente es agua dulce, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué sigue siendo un lago de agua dulce? Por la presencia del río Desaguadero, ¿sí? Por eso sigue siendo un lago de agua dulce. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Mira, a ver, los ríos que van a verter sus aguas en el lago Titicaca, en su recorrido van a ir arrastrando los minerales. Y los minerales también están cargados de sales. Entonces, esas sales se van a ir depositando en el lago Titicaca. ¿Sí? Se van a ir depositando en el lago Titicaca. A lo largo de estos miles de años, ese lago Titicaca ya se hubiera vuelto un lago salado. Entonces, otra importancia del río Desaguadero es que muy aparte de que bota, ¿sí? De que bota el excedente de las aguas, también bota el excedente de las sales, ¿sí? Es por eso, es por ese motivo. Luego, tipo de desembocadura. La desembocadura, la desembocadura es la parte final del río. Imagínate lo siguiente, ¿sí? Mi cabeza, ¿sí? Mi cabeza es la naciente del río, ¿sí? Todo este brazo es el curso, ¿sí? Es el recorrido total, ¿sí? Es el recorrido total. Y mi muñeca, ¿sí? Es la parte final, es la desembocadura. Una desembocadura puede ser de dos tipos, ¿sí? Estuario, delta. Mira mis dedos o mira mi mano. Estuario, delta. Varón, mujer. Yo siempre lo relaciono así, varón, mujer. En estuario, desembocadura en estuario es un solo canal. Es un solo canal. El varón cuando está molesto, ¿qué lanza? Un puñete, ¿verdad? Al final es un solo canal. En cambio, la mujer cuando está molesta, ¿qué lanza? Cachetada, ¿verdad? Se ramifica. Al final se ramifica. Estuario, un solo canal. Estuario, un solo canal. Delta, varios canales, ¿sí? La desembocadura, tanto de la vertiente del Pacífico, la cuenca del Amazonas y la hoya del Titicaca, se caracteriza porque es una desembocadura en estuarios. Desembocadura en estuarios, ¿sí? Ahora, único río de la vertiente del Pacífico que tiene una desembocadura en delta es el río Tumbes, ¿sí? El río Tumbes es el único de la vertiente del Pacífico que desemboca en delta. Quiero regresar a lo que es desplazamiento antes de que me olvide, ¿sí? Antes de que me olvide. De los ríos de la vertiente del Pacífico, que son 53, ¿sí? De los 53 ríos de la vertiente del Pacífico, ¿sí? 3 de ellos, ojo, 3 no presentan un desplazamiento transversal, 3 presentan un desplazamiento longitudinal. ¿Cuáles son esos 3 ríos que presentan un desplazamiento longitudinal? Fácil, el río Zarumilla, el río Tumbes y el río Santa. Zarumilla, Tumbes y Santa, ¿sí? Zarumilla, Tumbes y Santa. Ahora, si te preguntan a ti, no por ríos, sino único río de la vertiente del Pacífico que presenta un desplazamiento longitudinal, único, ya, o sea, ya no tienes que decir ni Zarumilla, ni Tumbes, ni Santa, no tienes que decir los 3, tienes que escoger un solo. Lógicamente vamos a escoger al río Santa. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tienes que escoger el río Santa? Fácil, porque recuerda tú que Zarumilla y Tumbes se originan en el Ecuador, ¿sí? Ellos se originan en el Ecuador. En cambio, el río Santa es un río netamente peruano, ¿sí? Netamente peruano. Por eso, ¿sí? Luego veamos, ¿sí? Tipo de cuenca. ¿Qué es una cuenca? Es todo un sistema fluvial, ¿sí? Una cuenca es todo un sistema fluvial donde siempre debe existir un río principal, ¿sí? Entendiéndose como todo un sistema fluvial donde puede haber afluentes, puede haber efluentes, puede haber sistema de confluencia, que es unión de dos o más ríos. ¿Qué es afluente? Cuando un río secundario vierte sus aguas en un río principal. Ese es afluente, ¿sí? ¿Qué es efluente? Cuando de un río principal nace un río secundario. Y confluencia es la unión de dos o más ríos, ¿sí? Donde siempre tiene que haber un río principal. Y de acuerdo a donde ese río principal vierta o desagüe sus aguas, ¿sí? De acuerdo donde ese río principal vierta o desagüe sus aguas, tenemos 3 tipos de cuenca. Cuenca exorreica, cuenca endorreica y cuenca arreica. Exo, endo y arreica, ¿sí? Exo, bueno,
Los ríos vierten sus aguas fuera del continente. Dentro, ¿sí? Vierten sus aguas dentro del continente. Y arreica significa que las aguas se evaporan o se filtran, ¿sí? Los ríos de la vertiente del Pacífico, lógicamente, al llegar al Pacífico, tienen una cuenca exorreica. Pero hay un detalle, ¿sí? De los 53 ríos, ¿sí? 25 de ellos se vuelven arreicos. Mira, ve, 25 de 53, no es poco número, ¿ah? 25 de 53 se vuelven arreicos. ¿Cuándo se vuelven arreicos? En época de estiaje, en época de poco caudal, ¿sí? Cuando tiene poco caudal las aguas de los ríos en la costa peruana, va a comenzar esa agua a evaporarse, a filtrarse, se vuelven arreicos. ¿Y cuál es el río más arreico de la vertiente del Pacífico? Es el río Ica, ¿sí? El río más arreico de la vertiente del Pacífico es el río Ica, ¿sí? Lógicamente la cuenca del Amazonas, si luego llega hasta el Atlántico, hablamos de una cuenca exorreica. No te olvides que la cuenca del Amazonas es conocida también como vertiente del Atlántico. Y la olla del Titicaca, si los ríos van a verter sus aguas en el lago, es una cuenca endorreica, ¿sí? Récord de la cuenca. Lógicamente, los ríos de la vertiente del Pacífico se caracterizan porque es la región hidrográfica más poblada, ¿verdad? Lima nada más tiene como 10 millones de pobladores, ¿sí? Entonces, vertiente del Pacífico es la más poblada, ¿sí? La cuenca del Amazonas es la región hidrográfica más extensa. Los libros nos mencionan que en promedio, ¿sí? Todo lo que es la cuenca del Amazonas en el territorio peruano comprende aproximadamente el 74% del territorio nacional. Casi las 3/4 partes del Perú están influenciados por la cuenca del Amazonas. Claro, recuerda que se inicia desde Arequipa, ¿sí? Y tiene el mayor volumen del agua, ¿sí? Y tiene mayor volumen de agua. Me están pidiendo que repita qué es endorreica y exorreica. Ya. Endorreica es cuando los ríos, ¿sí? O el río vierte sus aguas dentro del continente. Es decir, un río puede verter sus aguas en un lago, por ejemplo, como la olla del Titicaca, o un río puede verter sus aguas en otro río, ¿sí? Si al final ese río donde está vertiendo sus aguas se queda dentro del continente, en la parte continental, es una cuenca endorreica. Las aguas del río no deben salir del continente, ¿sí? No salen de la parte continental. Exorreica es cuando las aguas del río salen del continente, llegan hasta el mar, ¿sí? Llegan hasta el mar. Esa es una cuenca endorreica y el otro es una cuenca exorreica, ¿sí? Dentro, no sale del continente. Exo, fuera, ¿sí? Vierten sus aguas fuera del continente. Repito, ¿sí? Y una cuenca reica es cuando, si bien es cierto, en una cuenca reica, el curso del río, todo ese cauce puede llegar hasta el mar, ¿sí? Puede llegar hasta el mar, pero cuando hay poco caudal, cuando comienza a disminuir el nivel de agua del río, si las aguas se van a ir evaporando o filtrando. Por eso, 25 de los 53 ríos de la vertiente del Pacífico, 25 de los 53, tienen una cuenca arreica, ¿sí? Repito, el más arreico es el río Ica. ¿Sí? Bien, regresamos con récord de la cuenca del Amazonas, ¿sí? Y hemos dicho que la cuenca más extensa, prácticamente las 3/4 partes del Perú se ven influenciadas por él, ¿sí? Y tiene el mayor volumen de aguas. Según ANA, no te olvides que ANA es la Autoridad Nacional de las Aguas, ¿sí? Según ANA, el 97,27% de las aguas, ¿sí? Le pertenecen a la cuenca del Amazonas, ¿sí? El 97,27%. Prácticamente lo es todo. ¿Sí? El menor volumen de las aguas. 3 características del hoyo del Titicaca. Es una región hidrográfica binacional, lógicamente binacional, Perú-Bolivia, ¿sí? Tiene el menor volumen de aguas, y tiene la menor extensión. Pero hay un detalle, si te fijas en la imagen, ahí dice menor extensión, pero también es la más extensa.
Sí, si nos vamos por costa, Andes y Amazonía, es la más extensa, pero únicamente en la zona andina. A nivel andino, es la región hidrográfica más extensa, ¿sí? Pero a nivel nacional, es la más pequeña. La más extensa del país, ¿sí? Es la cuenca del Amazonas, ¿sí? Muy bien. Pasemos por aquí. Veamos ríos notables de la vertiente del Pacífico. Hemos colocado, ¿sí?, un cuadro donde tenemos ríos notables de la vertiente del Pacífico. Hemos colocado más occidental es el río Chira, más austral es el río Caplina. A ver, para recordar, ¿sí? Esta parte tú no te debes olvidar. ¿Qué significa occidental? Occidental significa oeste. Oeste. Occidental, sinónimo de occidental, es oeste y es poniente, ¿sí? Luego, río más austral, o sea, más al sur. Austral es meridional, es sur. Austral, meridional o sur. Es lo mismo, es el río Caprina. Río más boreal. Boreal es norte o septentrional. Boreal es norte o septentrional, ¿sí? Eso no te debes olvidar. Eso lo hemos visto ya cuando hemos hecho geodesia y lo hemos repetido varias veces porque tienes que acordarte, ¿sí? Ríos más caudalosos son dos: el río Santa, que es el río más caudaloso en términos general, y en verano el río Tumbes, que le iguala a nivel de caudalosidad. Único río regular de la vertiente es el río Santa. El más largo es el río Tambo. Hace un rato mencionamos que Tambo, que se localiza en Arequipa, tiene 535 kilómetros de longitud. Es el más extenso. Y el segundo más extenso, ¿te acuerdas que mencionamos que era el río Majes? También en Arequipa, con 445 kilómetros, ¿sí? El más irregular también es el río Chira, etcétera, etcétera. Aquí tienes tú ese cuadrito, que no hay ningún problema, lo puedes ver luego más adelante, hacer captura de pantalla, etcétera, ¿sí? Ahí tienes puntos notables, ríos notables de la vertiente del Pacífico, ¿sí? Pasamos, siguiente imagen. Hemos colocado aquí un cuadro, de los ríos más largos por departamento, pero ojo, estos ríos más largos por departamento son solamente de la vertiente del Pacífico, ¿sí? El río más largo de Tumbes es el río Tumbes, ¿sí? Fácil, 120 kilómetros. El río más largo de Piura es el río Piura, 280 kilómetros. El de Lambayeque es el río Lambayeque, o sea, facilísimo, ¿sí? Hay muchos de ellos que tienen el mismo nombre del departamento. ¿Cuándo comienza a variar? A partir de la Libertad. En la Libertad, el río más extenso de la Libertad es Jequetepeque, ¿sí? ¿Y por qué se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza el río Jequetepeque? Fácil, porque forma el principal valle arrocero de la costa, ¿sí? No te olvides, río Jequetepeque forma el principal valle arrocero de la costa, ¿sí? Luego tienes en Ancash al río Santa, ¿sí? En Ancash al río Santa. En Lima, ¿sí?, es el río Cañete. Algunos dicen, profe, ¿que no es el río Rímac? No. El río Rímac apenas si pasa los 130 kilómetros, tiene aproximadamente unos 135 kilómetros. Ese es el Rímac, ¿sí? En cambio, el río Cañete tiene 235 kilómetros, ¿sí? Casi unos 100 kilómetros más. En Ica es el río Ica, en Arequipa es el río Tambo, que ya lo hemos mencionado, ¿sí? En Moquegua es el río Osmore. Si tú no le dices río Osmore, le puedes decir río Moquegua, ¿sí? No hay ningún problema. O le dices río Osmore o le dices río Moquegua, no hay problema, ¿sí? Y en Tacna es el río Locumba. ¿Sí? Luego veamos características de algunos ríos de la vertiente del Pacífico, ¿sí? Comenzamos con el río Tumbes, que es conocido también como río Puyango, sobre todo en Ecuador, el cual lo mencionó, por aquí veo a Jean-Pierre, ¿sí? Jean-Pierre mencionó, cuando estuvo hablando de Tumbes, mencionó Puyango. Excelente, Jean-Pierre, muy bien. Se le conoce como Puyango, ¿sí? Se caracteriza porque forma el pongo de Zapayal, ¿sí? Se caracteriza porque forma el famoso pongo de Zapayal. En esta parte vamos a ir mencionando uno que otro dato, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces, tenemos el río Piura. Se caracteriza porque desemboca en la bahía de Sechura, ¿sí? Desemboca en la bahía de Sechura.
Luego tenemos el río Chao, que es un río de origen pluvial. ¿Qué significa origen pluvial? Eso ya lo hemos hecho cuando hemos hablado de geodinámica, hemos hablado de erosión. ¿Sí? ¿Qué es erosión? ¿Sí? ¿Qué es erosión? Pluvial. Díganme ustedes, ¿qué es erosión pluvial? Es aquella producida por la precipitación, por la lluvia. ¿Sí? Es origen de precipitación el río Chao. Se caracteriza porque es de curso seco, salvo entre diciembre y abril. ¿Sí? Nosotros sabemos que entre diciembre y abril, ¿sí?, se produce mucha precipitación en los Andes. ¿Sí? Por eso los ríos de la costa peruana, ¿sí?, en la época de verano aumenta su caudal. El río Santa, mira, el río Santa, ¿sí?, nace en el Nevado de Tucto, ¿sí? Su principal afluente es el río Tablachaca, ¿sí? Erosiona la Cordillera Negra formando el famosísimo Cañón del Pato. ¿Sí? Repito, río Santa nace en el Nevado de Tucto, su principal afluente es el río Tablachaca y forma el Cañón del Pato. El río Rímac tiene una longitud de 135 kilómetros, ¿sí? Nace en el Nevado de Ticlio. ¿Sí? Rímac nace en el Nevado de Ticlio. El Santa Eulalia es su principal afluente, forma el Cañón del Infiernillo, y en el distrito de Ate se forma un canal, y ese canal se le conoce como río Surco, ¿sí?, porque va a pasar al final por Surco, ¿sí? Pero se forma en el distrito de Ate un canal, una ramificación, ¿sí?, del Rímac, que es conocido como el río Surco. El río Surco podríamos decir nosotros que es un río costeño, al igual que el Santa Eulalia, ¿sí?, pero no son ríos de la vertiente del Pacífico, no nacen en los Andes, no llegan al mar. Ese es un ejemplo de ríos que son de la costa, pero que no forman parte de la vertiente del Pacífico, ¿sí? Y el Rímac se caracteriza porque aumenta su caudal, aumenta su volumen de aguas con el trasvase de la laguna Marca Pomacocha. El río Cañete, que no te olvides que es el río más largo de Lima, ¿sí?, nace en la cordillera de Pariacaca, ¿sí?, y forma el famoso cañón de Tomás, o Tomás, como te haga feliz. El río Coña, ¿sí?, nace en la cordillera Huanzo, en el departamento de Ayacucho, ¿sí?, recorre Arequipa y Ayacucho y forma el cañón más profundo del Perú, que es el cañón de Cotahuasi, ¿sí?, cañón de Cotahuasi. Luego, Camaná, ¿sí?, nace en el cerro Llanasalia, llamado también Majes o Colca, ¿sí? El río Camaná es llamado también río Majes o río Colca, ¿sí?, y precisamente va a formar el famoso Cañón del Colca, que es el segundo más profundo del Perú. El río Vítor, llamado también Chili o Quilca, ¿sí? Estos ríos que cambian de nombre es según el lugar donde se van a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, el río Vítor, cuando pasa por la ciudad de Arequipa, recibe el nombre de Chili, ¿sí? De acuerdo a donde van a encontrarse, van a cambiar de nombre. Y el río Tambo, que no te olvides que era el más extenso de la vertiente del Pacífico, nace de la confluencia de 4 ríos: Carumas, Coralaque, Ichuña y Paltiture, ¿sí? Esos 4 ríos van a terminar confluyendo para formar el río Tambo, ¿sí? Se caracteriza porque recorre Puno, Moquegua y Arequipa. Aquí tienes una imagen de los 53 ríos de la vertiente del Pacífico. Ahí, tú puedes observar la imagen sin ningún problema, ¿sí? Si en algún momento te llegaran a preguntar por X río, o sea, supongamos, ¿no? Digamos, el río Seco de Lumping, ¿en qué departamento se localiza? Ya ahí tú lo tienes. Tienes los 53 ríos de la vertiente del Pacífico. Claramente puedes observar que Ancash, Lima y Arequipa son los departamentos, ¿sí?, que tienen más ríos, que pertenecen a la vertiente del Pacífico, ¿sí? Dale una leidita, procura recordarte el nombre de los ríos. Como nosotros vivimos en la costa, es mucho más fácil recordar estos ríos de la costa, ¿sí? Muy bien. Luego de ello, tenemos por aquí, sistema de confluencias del Amazonas. Antes de hablar del sistema de confluencia del Amazonas, veamos el origen remoto del Amazonas. Cuando estuvimos hablando del cuadro, yo te mencioné, si yo me lo sé, tú te lo sabes, ¿verdad? Remotamente hablando, ¿dónde se origina el Amazonas? En el departamento de Arequipa, en la provincia de Caylloma, en la cordillera Chila, en los nevados Choquecorao,
Eguiza y Mismi. Entre esos tres nevados van a haber dos corrientes de agua que van a emanar. Y de esas dos corrientes de agua, ¿sí?, se va a formar el río Apacheta que confluye con el Carhuasanta, pero eso lo vamos a ver en la imagen que prosigue, ¿sí? Me importa que tú recuerdes nevados Choquecorao, Eguiza y Mismi. Ahí tienen los valores de coordenadas, ¿sí?, los valores de coordenadas tanto de latitud como longitud, y tienes el nivel altitudinal, donde nace el río Amazonas. Nace a 5.170 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Esto tienes que recordar, porque por estos motivos, el río Amazonas es el río más extenso del mundo, ¿sí? Por eso le va a ganar al río Nilo, ¿sí? Entonces tienes que recordar por qué es el más extenso del planeta. Así. Entremos de lleno al sistema de confluencia, ¿sí? Sistema de confluencias. Esta parte de acá te la tienes que saber como si fuera tu nombre y tu apellido, como si fuera tu DNI, como si fuera el número de teléfono de él o de ella, como si fuera el DNI de tu mamá. Te lo tienes que saber, tienes que recordar, ¿sí? Mírame. Primero, antes de hablar de todo el sistema de confluencias en general, tenemos en la parte inferior al centro, parte baja al centro de la imagen, ¿sí?, tienes dos letras, A y B. La letra A hace referencia al origen remoto que tiene el Amazonas por afloramiento de aguas, ¿sí? Entre los nevados Choquecorao, Eguiza y Mismi van a tener dos afloramientos de agua. Esos dos afloramientos de aguas van a converger y van a formar al río Apacheta. El río Apacheta converge con las aguas que provienen de la quebrada del Carhuasanta y a partir de ahí ya estaríamos hablando del Amazonas. Ya, son dos. Una cosa es por afloramiento, esas dos corrientes de aguas que salen de los nevados Choquecorao, Eguiza y Mismi, y otra cosa es por confluencia. Estamos hablando del Apacheta y el Carhuasanta, ¿sí? Luego, que surgen el Apacheta y el Carhuasanta, ellos dos, no lo he escrito ahí, pero te lo digo, ellos dos van a formar al río Yoqueta. El río Yoqueta va a seguir su recorrido, se va a llamar Chayamayo. Luego Chayamayo pasa a denominarse Hornillos. Luego de Hornillos pasa a denominarse Monigote y luego de Monigote pasa a denominarse Apurímac, ¿sí? Te lo repito, el Apacheta confluye con el Carhuasanta. Si confluye con el Carhuasanta, va a formar al río Yoqueta, que luego se pasa a llamar Chayamayo, luego se llama Hornillos, luego pasa a llamarse Monigote, y luego de Monigote pasa a llamarse Apurímac, ¿sí? Entonces, ese es el sistema de confluencias remotamente hablando. Ahora, para hablar del río Amazonas propiamente dicho, hablamos de las siguientes confluencias, ¿sí? Vamos a mirar esos ríos que los hemos graficado en diferentes colores, ¿sí? Mira, ven, el Apurímac y el Mantaro. El Apurímac confluye con el Mantaro y forman el río N. El Apurímac confluye con el Mantaro y forman el río N, ¿sí? Ahora, el Paucartambo confluye con el Chanchamayo. Paucartambo confluye con el Chanchamayo y forman el río Perené. El N y Perené confluyen y forman el río Tambo. El Tambo confluye con el Urubamba y forman el río Ucayali. El Ucayali confluye con el Marañón y forman al Amazonas propiamente dicho. ¿Qué sistema de confluencia tienes que recordar entonces? El Mantaro y el Apurímac forman el N. Mantaro y Apurímac forman el N. Paucartambo y Chanchamayo forman al Perené. Paucartambo y Chanchamayo forman al Perené. N y Perené forman al Tambo. N y Perené forman al Tambo. Tambo y Urubamba forman al Ucayali. Tambo y Urubamba forman al Ucayali. Ucayali y Marañón forman al Amazonas propiamente dicho. Si te acuerdas lo que hemos dicho hasta ya casi media hora atrás, ¿en qué localidad confluían el Ucayali y el Marañón? ¿Sí? Una localidad que se localiza en Loreto es Nauta. N-A, Nauta. ¿Sí? En Nauta. Ahí confluyen el Marañón y el Ucayali, formando el río Amazonas propiamente dicho. ¿Sí? Podemos aprovechar esta imagen también para mencionar, ¿sí?, a ríos notables de la cuenca del Amazonas, ¿sí? Por ejemplo,
El río Ucayali se caracteriza porque es el río más meándrico, ¿sí? También es el río más largo, ¿sí? Son características que tiene el río Ucayali, ¿sí? Otra característica que tiene el río Ucayali, que forma el famoso Pongo de Orellana, ¿sí? El río Ucayali forma el Pongo de Orellana, ¿sí? Y forma el canal más largo, que es el canal de Puinahua, Si hablamos, mira, de características semejantes entre el Marañón y el Mantaro. Mira, ve, los dos tienen mucho potencial energético, pero el Mantaro es el que tiene el mayor uso energético. Mantaro, el mayor uso energético. ¿Sí? Marañón tiene el mayor potencial energético. Son dos cosas diferentes. Una cosa es mayor uso energético, que eso lo tiene el Mantaro. ¿Sí? Y otra cosa es el mayor potencial energético que le pertenece al Marañón. ¿Sí? Te digo tres cositas del Marañón. Mayor potencial energético, es el más interdepartamental, luego habrá un cuadro donde vamos a mencionar qué departamentos recorren, ¿sí? Y tiene el mayor número de pongos, ¿no? Forma el mayor número de pongos, como el pongo de Manseriche, ¿sí? Que es el pongo más extenso del Perú, con 12 kilómetros de longitud, ¿sí? El río Mantaro, repito, tiene el mayor uso energético, ¿sí? Ahí vamos a localizar a la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, que es la principal central hidroeléctrica del Perú, la que genera más. Otra característica del Mantaro es el más contaminado, tiene el mayor uso industrial, tiene el mayor uso minero, el más poblacional, forma el valle interandino más amplio, productivo y poblado de la cuenca del Amazonas. Otras características que podemos mencionar. Hace un rato hemos mencionado que el Huallaga era el principal afluente del Marañón. ¿Qué es lo que vamos a formar? ¿Qué se va a poder formar en el río Huallaga? Vamos a poder formar el puerto Yurimaguas y el Pongo de Aguirre, ¿sí? Ahí encontramos el puerto Yurimaguas y el Pongo de Aguirre, ¿sí? Luego, veamos el Urubamba, ¿sí? Características del Urubamba, ¿sí? Primero te puedo mencionar que forma el famoso Pongo de Mainique. El Urubamba forma el Pongo de Mainique, tiene el mayor uso agrícola en lo que es la cuenca del Amazonas, pasa por la ciudad del Cusco, y cuando pasa por la ciudad del Cusco, ahí vamos a tener a la central hidroeléctrica conocida como Machu Picchu, ¿sí? La central hidroeléctrica conocida como Machu Picchu, ¿sí? Muy bien. Seguimos entonces, ¿sí? Por aquí. Mírame, acá en esta imagen tiene más o menos lo que hemos estado hablando. Características del Ucayali, que es el más largo, el más meándrico, el Urubamba, el más uso agrícola, ahí ya tú lo tienes, ¿sí? Ahí tú lo tienes, un poquito ya más información con la que hemos estado mencionando, ¿sí? Quiero que te fijes momentáneamente en el río Amazonas, ¿sí? En el río Amazonas hemos colocado 4 afluentes. Hemos colocado 4 afluentes en el río Amazonas: el río Nanay, el río Napo, el río Putumayo, el río Yavarí. Sí, hemos colocado 4 afluentes. ¿Sí? ¿Cuáles son los que me interesan? Básicamente me van a interesar 3 de ellos. ¿Sí? Me interesa el río Napo. El río Napo, ojo, nace en territorio ecuatoriano. ¿Sí? Nace en territorio ecuatoriano, luego llega al Perú, y en el Perú, ¿sí? Es el afluente más caudaloso en territorio peruano. No estoy hablando a lo largo de todo el recorrido del Amazonas. No. No estoy hablando a lo largo de todo el recorrido del Amazonas. No, estoy hablando que el río Napo para el Perú, ¿sí? En el Perú es el afluente más caudaloso del Amazonas, ¿sí? Luego tienes también el río Putumayo, ¿sí? No te olvides que el río Putumayo está en la frontera con Colombia, ¿sí? Ahí, el río Putumayo está en la frontera con Colombia, es el río más boreal del Perú. Lógicamente, el río Yavarí, ¿sí? Él se caracteriza porque es frontera con Brasil, ¿sí? Y el río Nanay pasa por Iquitos, Loreto, ¿sí? Son ríos, en este caso, importantes. Bueno, afluentes importantes.
aquí tenemos, ¿sí? Por si acaso no te haya quedado bien en claro, ¿sí? Lo que hemos ido aprovechando según ese sistema de confluencias, lo hemos colocado también en este cuadro, ¿sí? Lo hemos colocado, ¿sí? Tú decides cómo te acuerdas mejor. Si te acuerdas, según el dibujo, según el gráfico que hemos tenido anteriormente, donde de acuerdo al río hemos ido colocando en qué se caracteriza, o si para ti es más fácil leer el cuadro y aprendértelo, también lo tienes. No hay ningún problema, a gusto del cliente, como te haga feliz. Yo te pongo las dos opciones, si lo aprendes mejor con el gráfico o si lo aprendes mejor con el cuadro, ¿sí? Ahí tienes las dos formas de cómo recordar. Lo importante es que te acuerdes, ¿sí? Lo importante es que te acuerdes. Luego tenemos recorrido de los principales ríos amazónicos, ¿sí? Aquí hemos colocado los principales ríos amazónicos y hemos colocado por qué departamento o por qué departamentos se van a desplazar, ¿sí? Lógicamente, nosotros habíamos mencionado que el Marañón es el río más interdepartamental. Ahí tienes por qué departamentos va a atravesar: Ancash, Huánuco, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto, ¿sí? Por esos departamentos que recorre, que es el río más interdepartamental, ¿sí? Muy bien, eso lo puedes leer con calma, no hay ningún problema. Pasamos a la siguiente imagen, veamos la hoya del Titicaca. Mencionemos tres ríos importantes dentro de todos los que va a tener la hoya del Titicaca. Tienes el río Ramis, ¿sí? Primera característica, el río Ramis nace con el nombre de Poto, ¿sí? Al río Ramis, cuando nace, cuando se origina, se le conoce como Poto. ¿Dónde queda? Queda en la cordillera Carabaya, en el nevado de Ananea, ¿sí? No te olvides que el río Ramis mide 320 kilómetros, es el más extenso, ¿sí? Luego tienes al río Cuata, que nace de la confluencia de los ríos Lampa y Cabanillas, ¿sí? La confluencia, esa unión de Lampa y Cabanillas, forma el río Cuata. Y va a terminar desembocando, va a terminar vertiendo sus aguas en la bahía de Chucuito, perteneciente a la bahía de Puno, ¿sí? El río Suche, ¿sí? El río Suche nace en territorio peruano, nace en el lago Suche, territorio peruano, pero desemboca el Titicaca dentro del territorio boliviano, ¿sí? Es un río peruano que luego llega a Bolivia y dentro de Bolivia recién va a verter sus aguas en el lago Titicaca, ¿sí? Ahí hemos mencionado uno que otro río importante de la hoya del Titicaca, porque a continuación tenemos los ríos notables de la hoya del Titicaca, ¿sí? Ahí tienes, río más largo, de más uso minero, más caudaloso es el río Ramis. Único efluente es el río Desaguadero, ¿sí? Energético es el Cuata. Más uso agrícola es el río Maure. Más uso industrial es el río Cuata. Más uso pecuario, Ramis. Y más uso poblacional también es el Cuata, ¿sí? No te olvides que el río Cuata pasa por la ciudad de Juliaca, ¿sí? El río Cuata pasa por la ciudad de Juliaca, ¿sí? Luego, aquí te he colocado, ¿sí?, centrales hidroeléctricas y el río que las posibilita, ¿sí? Repito, aquí te hemos colocado un cuadro donde está el nombre, no son todas, pero son prácticamente las más importantes, centrales hidroeléctricas y el río que posibilita formar dicha central hidroeléctrica, ¿sí? No te olvides, Santiago Antunes de Mayolo, ¿sí? Santiago Antunes de Mayolo, ¿sí?, que es la central hidroeléctrica más importante para el Perú, porque es la que produce mayor energía, ¿sí? Te posibilita formar gracias al río Mantar, que tiene el mayor uso energético. No te olvides, ¿sí? Ahí tienes, ¿sí?, del río Mantaro, que es Santiago Antunes de Mayolo, Restitución, La Oroya, etc. Ahí tú lo puedes observar sin ningún tipo de problema, ¿sí? Este cuadrito procura leerlo. En su momento pone pause, en su momento, sí, hazle captura de pantalla para que lo puedas tener, ¿sí? Luego tenemos, ¿sí?, también la represa y el río que la posibilita formar, ¿sí? O sea, en la cuenca de qué río vamos a encontrar una determinada represa, ¿sí? La represa de Puechos, por ejemplo, se localiza en la cuenca del río Chira, la represa de San Lorenzo en la cuenca también del río Chira, la represa de Gallito Ciego en la cuenca del río Jiquetepeque,
etcétera, ¿sí? Ahí tú tienes cada uno de ellos, ¿sí? Esta parte es importante, ¿sí? Que tienes que recordar, ¿sí? Esto tienes que procurar recordar, por favor, ¿sí? Muy bien, llegamos ahora a la parte de las preguntas, ¿sí? Comenzamos, primera pregunta. Es una pregunta de la San Marcos del año 2012, que dice así: la cordillera de los Andes atraviesa el Perú en sentido latitudinal y constituye el eje vertical de las vertientes hidrográficas del Pacífico al tal y la del Atlántico al tal. A ver, volvemos a leer, rapidito. La cordillera de los Andes atraviesa el Perú en sentido latitudinal, ¿sí? Latitudinal, y constituye el eje vertical de las vertientes hidrográficas del Pacífico. Al tal, ya, ¿dónde está esa vertiente del Pacífico? Y la del Atlántico al tal. A ver, mira, pregunto yo. La respuesta es sencilla, la respuesta está facilísima. Pregunto, ¿la vertiente del Pacífico dónde se originaba? ¿O dónde se origina? En los Andes. ¿En qué parte de los Andes? ¿Oriental, central o occidental? Lógicamente, en los Andes occidentales. Entonces, ahí completaríamos la vertiente hidrográfica del Pacífico al occidente. ¿Y cuál era el sinónimo de occidente? Oeste, ¿verdad? Y del Atlántico, que es la cuenca del Amazonas, va hacia el este. Excelente. Así como contesta Norca, contesta Rosa. Excelente. Clave enanito, ¿sí? Oeste y este. Sencilla la pregunta. Sencilla. Muy bien, Camila. Excelente. ¿Sí? Pasamos, siguiente pregunta. Esta es una pregunta de la UNI, ¿sí? Dice, indique en qué región se ubica la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, ¿sí? Indique en qué región se ubica la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. Esta es una pregunta de la UNI año 2003, ¿sí? Año 2003. Mira, la central eléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, sabemos que es formado por el río Mantaro, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se va a localizar? ¿En qué departamento? Si es Mantaro, a ver, Junín, no es Junín, ¿sí? Lo que dice Norca y lo que dice Eric, Huancavelica, ¿sí? Se localiza en Huancavelica, ¿sí? Huancavelica. Muy bien. Respondiendo a un comentario que están diciendo sobre el afluente, parece que a algunos no les ha quedado muy claro, ¿sí? Han mencionado un comentario que dice, afluente es cuando, ¿qué decimos hoy? Cuando ríos secundarios se unen formando uno solo. No. Cuando hablamos de esta parte de hidrografía, ¿sí? Términos hidrográficos, solamente se habla de unión de ríos cuando hablamos de confluencia. Se usa el término unión cuando hablamos de confluencia, ¿sí? Afluente es cuando un río secundario vierte sus aguas sobre un río principal, le suma sus aguas a un río más importante, ¿sí? O sea, le está dando tributo. Por eso afluente es sinónimo de tributario. El afluente es tributario, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces, ya aclarado esa parte. 3, dice, en la cuenca hidrográfica del río X se encuentran instalados 5 centrales hidroeléctricas de gran importancia energética para Lima metropolitana. Esa es una pregunta también de la San Marcos año 2012, ¿sí? Es una pregunta sencillísima. Leemos nuevamente. Dice, en la cuenca hidrográfica del río X, ¿sí? Del río X, se encuentran instalados 5 centrales hidroeléctricas de gran importancia energética para Lima. Para Lima, ya tengo la respuesta, ¿sí? En estas alternativas, Lima, para Lima, ¿cuál? Lógicamente, enano, ¿sí? El Rímac, ¿sí? Estamos hablando del río Rímac, ¿sí? El río Rímac. Muy bien, Carlos, muy bien, Eric. Río Rímac, excelente. Cuarta pregunta.
Esta es una pregunta de la UNI también, año 2015. Dice, de los siguientes ríos tienes Acari, Caplina, N, Majes y Yabarí. Indique cuáles pertenecen a la cuenca del Amazonas. ¿Sí? De los siguientes ríos, indica cuáles pertenecen a la cuenca del Amazonas. Procura recordar el sistema de confluencias, ¿sí? Procura recordar el sistema de confluencias, ¿sí? No te olvides que el Mantaro y Apurímac formaban al N, el Paucartambo y el Chanchamayo formaban al Perené, el N y Perené formaban al Tambo, el Tambo y el Urubamba forman al Ucayali, el Ucayali y el Marañón forman al Amazonas. Ya te dije ya los ríos, ¿sí? Ya te dije, al menos los más importantes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Quiénes pertenecen a la cuenca del Amazonas? Lógico, muy bien, lo que dice el señor Palomino, ¿sí? Norca también, excelente clave, el Anito, 3 y 5, o sea, N y Yabarí, ¿sí? El Yabarí, afluente del Amazonas. Excelente, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Te das cuenta? No son preguntas difíciles, ¿eh? Vamos con una pregunta de la Villarreal UNFB 2006. Esta pregunta es muy parecida a la pregunta de la San Marcos, ¿sí? Es demasiado parecida a la pregunta de la San Marcos. Dice, río de la vertiente del Pacífico con gran concentración de centrales hidroeléctricas. ¿Ya? Te está haciendo la misma pregunta, pero con otras palabras, porque sigue hablando de la vertiente del Pacífico, que tiene bastantes centrales hidroeléctricas. Recuerda que Lima es la ciudad más poblada, ¿sí? Y por lo tanto, para poder satisfacer mi demanda energética, necesito mayor cantidad de centrales hidroeléctricas. Lógicamente, la respuesta nuevamente se rima. Muy bien, excelente, Judith, María, Norca, Carol, Wendy, excelente, molto bene. Rocío, ¿R? De RIMAC, supongo. Muy bien, listo. Pasamos, pregunta número 6. Dice, los ríos considerados arreicos en la costa peruana. Pregúntale a San Marcos, he puesto año 20.008. Considerados arreicos de la costa peruana. ¿Sí? Ríos arreicos de la costa peruana. Yo sé que tú te acuerdas. Yo sé que tú te acuerdas, ¿sí? ¿Cuál era el río, o me habían dicho, cuál es el río más arreico de la costa peruana? ¿Sí? No es Tumbes-Ichirá, no. Luis Antonio Echevarría, muy bien. Piura Ica. Recuerda que el río más arreico de la costa peruana es el río Ica. Él es el más arreico de todos. ¿Sí? Luego te quedaban 24, porque en realidad son 25, ¿verdad? Pero el más arreico es Ica y luego, ¿sí? Por la importancia que tiene, ¿sí? Por la importancia que tiene, estamos hablando del río Piura, ¿sí? Entonces, muy bien. Todos los que han contestado biencito, excelente, ¿sí? Vámonos con otra pregunta, vámonos. Regresamos a la uni, ¿sí? Regresamos a la uni. Dice, pregunta número 7, UNI, año 2017. Dice, es considerado el río más largo de la vertiente del Pacífico. Es considerado el río más largo de la vertiente del Pacífico. UNI 2017. A ver. Te doy 10 segundos porque soy todo bondad. Quiero que ustedes me digan lo que yo quiero escuchar. O sea, yo he colocado esta pregunta porque quiero que ustedes me digan algo. Quiero leer un comentario de algo. O sea, aquí no quiero que me digas solamente una alternativa. No. Si tú me dices una alternativa, no estoy contento. Quiero que me fundamentes por qué es esa alternativa. ¿Me dejo entender? O sea, si tú me dices solo una alternativa, puede ser que me estés diciendo la correcta, pero quiero que tú me digas por qué. Hay un detalle en esta pregunta. No la he colocado por las puras, hay un detalle. ¿Sí? Todos están diciendo la D. Todos están contestando la D. A ver, recordemos. El río Majes, que queda en Arequipa, mide 445 kilómetros. ¿Sí? Mide 445 kilómetros.
Pero el río Tambo, que también queda en Arequipa, mide 535 kilómetros. Es decir, en realidad, el río más largo de la vertiente del Pacífico es el río Tambo. ¿Sí? Es el río Tambo, ¿verdad? El segundo río más largo de la vertiente del Pacífico, ¿sí? El segundo río más largo de la vertiente del Pacífico es el río Majes, ¿sí? Muy bien, Christopher. Excelente, ¿sí? Es Tambo, pero no está excelente, ¿ves? Eso es lo que yo quiero, ¿sí? Lo que tú recuerdes, ¿sí? Que tú te puedas expresar así. Eso es lo que a mí me interesa, ¿sí? Lógicamente, si hubiera figurado en las alternativas Tambo, ¡ah! No lo dudo, lo marco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá hay una pregunta, honestamente, que está mal planteada, ¿sí? Que está mal planteada. Yo sé que muchos de ustedes han marcado la D, o todos han dicho la D, porque en realidad, bueno, eso es lo que queda. Pero no falta alguien que diga, no, la pregunta está mal, no marco la respuesta, ¿verdad? Entonces, te genera esa duda, te genera esa incógnita, ¿sí? Si hubieran colocado, considerado uno de los más largos, ya, uno de los más largos, ya hubiera sido Majes, porque es el segundo, ¿sí? Esta pregunta te presta para este tipo, ¿sí? Muy bien. Pregunta número 8. Regresamos a la San Marcos, sigo poniendo 20.008, no sé por qué. Dice, los principales ríos que conforman la cuenca endorreica o cerrada. Cuenca endorreica, no te olvides que es endorreica, cuando las aguas del río no salen, no salen del continente, ¿sí? Se quedan dentro del continente, ¿sí? Repetimos, los principales ríos que conforman la cuenca endorreica o cerrada del Perú son los siguientes. A ver, de las vertientes hidrográficas que hemos visto, estamos hablando de endorreica, Titicaca. Muy bien, como dice Daniel, ¿sí? Titicaca, excelente. Entonces, dentro del Titicaca, ¿cuáles son los dos ríos más importantes? Lógicamente, uno de ellos tiene que estar relacionado al más extenso, ¿sí? Con eso ya te estoy dando la respuesta, ¿ya? Te estoy dando la respuesta. ¿Cuál es el río más extenso de la hoy el Titicaca? Lógicamente, estamos hablando del Titicaca, ¿sí? Estamos hablando de Ramis, 320 kilómetros, ¿sí? Y luego el río Huancané. El río Huancané también es llamado río Putina, ¿sí? Río Putina, ¿sí? Hoy el Titicaca, ¿sí? Ramis, Huancané, ¿sí? Avioncito, claves, avioncito, avioncito, muy bien. Pregunta número 9. La central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. Pregunta de la UNEF 2003. ¿Bien? Otra pregunta relacionada a esta central. La central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo se encuentra en qué río? ¿Sí? Lo hemos mencionado en clase y lo hemos mencionado en una de las preguntas de examen de admisión. ¿En dónde se localiza? Lógicamente espero 5 segundos, 4, 3, 2, 1, dado, excelente, Mantaro, molto bene, muy bien. Última pregunta, muy bien, excelente lo que están contestando, muy bien. Última pregunta, UNFB 2008 dice, la cuenca del río Mantaro recorre los territorios pertenecientes a las regiones de, es decir, ¿por qué departamentos atraviesa el río Mantaro? ¿Sí? Creo que una de las imágenes que te coloqué precisamente fue recorrido de los principales ríos amazónicos, ¿verdad? Te coloqué recorrido de los principales ríos amazónicos. Te coloqué Ucayali, Guayaga, Mantaro, Marañón, Urubamba, etc. Te los coloqué, ¿sí? Sé que por la premura del tiempo no te lo habrás podido aprender, pero más o menos te doy 10 segundos para que te hagas una idea, ¿sí? Para que te hagas una idea dentro de qué departamentos puedes recorrer. Muy bien, excelente. Luis, Carlos, Wendy, Daniel y Majaira, sí. Clave cita, correcto. Pasco, Unión, Gabrica, Ayacucho. ¿Sí? Muy bien, molto bene. Listo. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. ¿Sí? Ya la semana que viene haremos relieve peruano. ¿Sí?
La semana que viene haremos relieve peruano. Se despide, un fuerte abrazo a la distancia, el profe Verástegui. Cuídense muchachos, estamos viendo.